Estos son los datos para el programa de hoy, Elecciones en el Distrito Federal. En el Distrito Federal se elegirá próximamente a la Asamblea Legislativa, conformada por 40 asambleístas por mayoría relativa y 26 por representación proporcional. Asimismo, se votará a los jefes de las 16 delegaciones en las que se divide el territorio de la capital. 14 de los 16 jefes delegacionales del periodo actual solicitaron licencias al jefe de gobierno. 13 de ellos lo hicieron para contender por cargos de elección popular. De acuerdo con una encuesta realizada por el diario Reforma, Morena encabeza la intención de voto en las elecciones para la Asamblea Legislativa. Únicamente 2 candidatos independientes han logrado conseguir las firmas necesarias para obtener el preregistro para competir en las elecciones del Distrito Federal. Regresamos contigo, Pedro. Pues gracias, Paulina, esos son algunos de los datos y terminabas hablando precisamente del tema que quiero traer acá, que es el de los candidatos independientes. ¿Qué hay ahí? Bueno, es una de las aportaciones de la reforma constitucional y electoral, ya es un derecho político electoral en México de todos los ciudadanos y para todos los cargos de elección uninominal el poder participar en candidaturas como candidato independiente. Plurinominales no. No hay posibilidad. Es únicamente para aquellos cargos en los que se compite en demarcaciones territoriales. Correcto. Y en el cual uno de los, digamos, candidatos será el elegido, ¿no? Correcto. Sí. Y entonces, bueno, el Distrito Federal no es la excepción y ha habido intentos, y digo intentos porque la mayoría han sido fallidos, han quedado en eso, intentos de obtener el registro como candidatos independientes en función principalmente del requisito de la recolección de firmas. Parece que hay mucha desconfianza en la ciudadanía en entregarle aparentemente a un desconocido copia de su credencial de elector y firmar en blanco. Qué importante eso, ¿no? La desconfianza como merma también la posibilidad de articular ese hasta sociológico, diría yo. Entonces, ese es un tema al que se están enfrentando los candidatos independientes, pero no solo en el Distrito Federal. Las candidaturas independientes son a nivel nacional. Podríamos decir, siguiendo esta reflexión, que bueno, la figura ya está, irá madurando en el tiempo, tenemos distintas opiniones sobre la misma, pero que no serán un actor estelar protagónico previsiblemente en la elección de la Ciudad de México de junio. Sí, yo creo que no lo serán, desafortunadamente para aquellos segmentos de la población que han perdido credibilidad en los partidos y que veían en las candidaturas comunes un espacio o un nicho en donde verse reflejados. Los números, más o menos 150 personas pretendieron solicitar o acceder a ser candidatos independientes. Entre el 1 de enero y el 30 de enero se dio el periodo para que recabaran apoyos y ahora estarán a punto de presentar estos documentos y entre el 10 y el 20… Hay como 20 y tantos que ya anunciaron que sí lo van a llevar, pero pues no sabemos qué Hay pasa. todavía algunos litigios en curso, personas que están pidiendo prórrogas en los tiempos para poder recabar los apoyos. Yo creo que a final de cuentas, aun cuando logren este universo de 20, un poco más, dada la hegemonía digamos, en la operación política de los partidos, veo muy difícil que haya alguno que logre un éxito y vea representado en los órganos. Y quizá el fenómeno de Morena del que ustedes ya hablaban también ha inhibido y digamos ha ventilado por ahí, si se vale esa expresión, ha oxigenado por ahí el escenario electoral de la Ciudad de México. Tenemos entonces ya una revisión somera pero importante de que las autoridades electorales cambiaron en su composición, integración y dinámica. Tenemos también el tema del cambio en expedientes importantes como lo de la fiscalización. Hemos repasado cómo está el tema de los actores con este fenómeno de Morena que puede representar, pues digamos, algo interesante, importante para la Ciudad de México y hemos analizado escenarios posibles de integración de la Asamblea Legislativa. Bueno, pero el contexto, además, desde el punto de vista del momento que vive la ciudad, también es especial, Ulises, porque decíamos ya, está en puerta, se habla de una posible reforma política en serio a la ciudad, a su conformación, a su naturaleza constitucional, a su integración y funcionamiento. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Es importante esta elección también en ese sentido? En diciembre del año pasado se aprobó una propuesta, valga la redundancia, de reforma constitucional en materia política electoral por la Cámara de Diputados, pero en materia política electoral y para el Distrito Federal, pero quedó de alguna manera congelada en el Senado. Ahí quedó. Última noche antes de… revisando el proyecto, tiene modificaciones, porque es un proyecto de más de 50 artículos a la Constitución,
con la intención de generar una reforma política de gran calado, de gran profundidad, no solo el aspecto político electoral del Distrito Federal, sino en el tema de la composición de los órganos constituidos de la entidad federativa. Uno de los temas que tiene relación directa con la materia electoral es el hecho de qué va a pasar con las delegaciones políticas, los órganos políticos administrativos del Distrito Federal. Son 16 delegaciones políticas y que podrían cambiar de naturaleza y conformación, incluso de número. Principalmente el PRI y el PAN están solicitando que haya una especie de órganos colegiados al interior de esas demarcaciones territoriales. De cabildos, cabildo o ayuntamiento, aún no se sabe la figura por la naturaleza sui generis específica del Distrito Federal, bajo el argumento de que cómo es posible que si se quiere equiparar a un municipio, se le quiere dar autonomía, se le quiere dar independencia, no haya ese órgano de control o de vigilancia que puede ser un órgano colegiado de elección popular. Detengámonos un punto porque es interesante. Si interpreto bien lo que Ulises aquí nos va narrando, una de las discusiones es si en lo que hoy llamamos delegaciones, que podrían ser las mismas 16 demarcaciones más, en fin, eso podría cambiar, además de un titular que hoy llamamos delegado, existiera una especie de órgano colegiado, y lo que nos dice Ulises es que son sobre todo PRI y PAN quienes quieren impulsarlo. Supongo que eso se debe también a cálculos y números electorales, ¿verdad? Tiene mucha lógica, porque además si se importaría más o menos la figura de la representación política que proviene de los ayuntamientos, va a haber órganos plurales en la integración, llamémosle ahorita concejales. Dentro de los concejales delegacionales habría una pluralidad y habría equilibrios interesantes en el ejercicio. Se los digo abiertamente, a mí la verdad todo lo que sea controles me parece adecuado. Yo como ciudadano del Distrito Federal creo que nos debemos, o la nación nos debe ese estatus. Ironizando un poco con las redes sociales donde tenemos que poner Estado, yo en algún momento yo no tengo Estado, soy del Distrito Federal. Creo que es necesario en ese fenómeno de representación política, particularmente en las delegaciones, vernos representados las diversas ciudadanías que existen en el Distrito Federal, las diversas ideologías, y particularmente porque es el órgano de gobierno más directo que tenemos en la solución de nuestros problemas. Quizás sería el cambio entonces más ambicioso, porque tendríamos eso más lo que ya tenemos en principio, una asamblea legislativa o congreso local, como lo quisieran llamar, y por el otro lado, obviamente, una jefatura de gobierno que sería el titular del Ejecutivo y un poder judicial de la entidad que va aparte. Es decir, para esto se habla de la necesidad de aprobar una constitución en el Distrito Federal. Y ahí hay varias discusiones, pero hay una que ya traía yo a colación al inicio del programa y te la planteo, Ulises, que es esta de quién debe aprobar eventualmente, si se aprueba, esta constitución que hoy no existe. Bueno, yo ahí iría un paso atrás. Yo no soy de la idea que tenga que haber una nueva constitución. No, una constitución para el DF. Sí, cambios a la Constitución Federal, por supuesto. Hay que modificar el artículo 122 constitucional principalmente. Hay que establecer los mecanismos para que los órganos constituidos, para que el Distrito Federal deje de ser un espacio territorial geográfico donde cogobiernen el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Con una transformación del 122 y seguramente lo que se llama Estatuto de Gobierno bastaría para lograr el objetivo que le gustaría a Armando, que es ser un Estado de la República. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, no estoy de acuerdo. Para mí es necesario, incluso yo creo que es necesario que nos demos una asamblea constituyente distinta. Me gusta esto por primera vez un desacuerdo en el programa. Bueno, y qué bueno. Forma parte de las diversas visiones de los que habitamos en la ciudad y lo que queremos para la ciudad. Yo creo que en esta gran decisión fundamental no solo debe participar la clase política, debe participar la ciudadanía, los grupos organizados y aglutinar las grandes voluntades de la ciudad. Hoy día, déjame decirlo así, las grandes voluntades, por ejemplo, de mayoría relativa, te indican que hay 38 diputados de una sola fuerza política o sus aliados y 2 de una distinta. Esto te marca que no podría ser, desde mi punto de vista, la Asamblea Legislativa quien pudiera ser el actor principal en el rediseño del Distrito Federal. Yo sí me declaro abiertamente de una nueva constitución. Con una asamblea legislativa. Un punto interesante nada más para colocarlo, probablemente el desacuerdo en ese punto no se mantiene. Creo que Armando nos aporta elementos interesantes desde el punto de vista social político, que tiene que ver con a quién, en todo caso, independientemente de cuál sea la vía, a quién le debe tocar revisar esta reorganización política de la ciudad. Y Armando dice,
no deben ser solo los actores políticos tradicionales, los partidos políticos registrados, sino de que debe abrirse un espacio de participación ciudadana más amplio. ¿Qué dirías de eso, Ulises? Bueno, es difícil contestarlo porque considero que no se necesita una constitución. ¿Pero por razones técnico-jurídicas o también por razones políticas? No, por razones técnicas jurídicas, porque considero primero una de las banderas por las cuales se ha esgrimido ¿por qué necesitamos una constitución en la Ciudad de México? Es bajo el argumento de que somos ciudadanos de segunda, porque no tenemos una constitución y no formamos parte de un Estado. Pues no somos ciudadanos de segunda porque los derechos y obligaciones de un ciudadano nos los da la Constitución Federal. Sí necesitamos una reorganización de los sistemas de gobierno, de los órganos constituidos, por supuesto que sí, pero no hay una negación de derechos político-electorales ni de ningún derecho fundamental por el hecho de que vivamos en la Ciudad de México. Eso obedece a la naturaleza sui generis de que es la capital de la República y el asiento de los poderes de la Unión. A eso obedece. Pero en el ejercicio imaginario que me preguntabas de que quién debería de ser quien estuviera a cargo. Suponiendo que tu posición sea derrotada, como todo indica que podría suceder. Así es, sí, porque políticamente pues no es redituable. La bandera de decir somos ciudadanos de segunda vende bien para los actores políticos que quieren impulsar esta reforma. Y en ese supuesto, si se fuera a aprobar una nueva constitución… Tendría que ser un constituyente exprofeso. Okay. Entonces ahí llegaríamos desde el desacuerdo pues a un punto, digamos, de contacto. Y ese constituyente, nos quedan 3 minutos, yo creo que, yo doy mi opinión y se las planteo, yo creo que en caso de que se dé, salvando la discusión previa, podría ser una gran oportunidad para el país, porque probablemente podríamos lograr una constitución que sea una especie de modelo que inspire a las demás entidades federativas y eventualmente desencadene, ¿por qué no?, un debate hacia una eventual reconstitucionalización de todo el Estado mexicano. ¿Qué opinarías de esto, Armando? Yo coincido totalmente con tu punto de vista, Pedro. Creo que el Distrito Federal en muchos temas ha sido, digamos, un ejemplo a seguir. Particularmente me refiero al tema del ejercicio de derechos. En el Distrito Federal se han puesto, por supuesto no podía ser de otra manera, desde la izquierda en el debate nacional, temas fronteras sobre el ejercicio de derechos, temas muy polémicos, pero se han llevado adelante. Y además, retomo, ya no dará tiempo de polemizar más, pero retomo la idea, no es posible que los habitantes del Distrito Federal no participemos en los procesos de reforma constitucional a través de nuestros representantes. Ese es un buen argumento. A mí me parece que es un argumento jurídico y particularmente de ejercicio de derechos, de igualdad de derechos entre todos los habitantes del país. Concluimos con una reflexión sobre esto, es un buen punto. Hoy los congresos estatales participan cuando se modifica la Constitución Nacional, el Distrito Federal no. Correcto. Esa es una de las cosas que habría que cambiar. ¿Se podría cambiar? Tú dices, sí, y me parece que se podría cambiar desde una modificación al artículo 122 constitucional, entre otros conceptos. Por supuesto. También el hecho de que el gobierno de la Ciudad de México no tenga la capacidad de endeudamiento per se. También el hecho de que el jefe de gobierno del Distrito Federal pueda ser removido casi de manera discrecional por el Senado de la República y nombrado por el Senado de la República. También el hecho de que el Procurador General de Justicia del DF y el Secretario de Seguridad Pública puedan ser removidos libremente por el Presidente de la República. Es decir, sí necesitaríamos hacer algunas adecuaciones en ese sentido. Pues muchas gracias, Ulises Valencia, muchas gracias, Armando Maitret. En verdad ha sido un gusto tenerlos acá. Y yo estoy haciendo desde los programas que van acompañando el proceso electoral citas para otros programas una vez que pase el proceso electoral. Así que espero invitarlos de nuevo para una vez que tengamos los resultados electorales, que sepamos qué pasó, nos sentemos a platicar y veamos en qué nos equivocamos, en qué le atinamos y qué sigue. Muchas gracias, en verdad. Gracias a usted, sobre todo, por estarnos acompañando aquí en Observatorio. Pues la principal conclusión que me queda el día de hoy, después de hablar sobre las elecciones que están aquí a la vuelta de la esquina del Distrito Federal, es que hay que participar. No será un proceso electoral cualquiera, es un proceso electoral interesante. Hay nuevas autoridades electorales, hay nuevas reglas, hay nuevos actores. Morena viene empujando con fuerza, puede cambiar la conformación de la Asamblea Legislativa de una forma sin precedentes y además estaremos en un contexto de debate y discusión para una profunda reforma política a la Ciudad de México. Así que bueno, habrá que estar en las urnas, pero habrá que enterarse primero y habrá que seguir el proceso de cambio en la ciudad los meses siguientes.
Esto fue Observatorio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí, como siempre, en TV UNAM a las 9 de la noche.